Señora Presidenta, qué gusto tenerla nuevamente, en su casa, en la radio y la televisión legislativa. Muchas gracias, Ramón. Un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Gracias por seguir el trabajo de la Asamblea Nacional desde los medios legislativos, así que siempre un gusto informar desde nuestros medios. Bien, señora Presidenta, lo primero, la resolución de ayer de la Asamblea, mayoritariamente, aunque hubo criterios en contra y a favor, la oposición se pronunció finalmente en los votos en contra. ¿Qué es lo que reúne y cuál es el corazón mismo de esta resolución? Que decía en la convocatoria es para condenar los actos de violencia. ¿Cuál fue el espíritu, señora Presidenta? Por favor, si nos aclara de esta resolución. Claro que sí, fue justamente una iniciativa del asambleísta Fausto Cayambe del bloque de Alianza País el presentar esta resolución para el debate en el Pleno. Una resolución que contempla, entre otras cosas, el derecho constitucional a la organización y a la movilización de los ciudadanos y ciudadanas, pero a la vez de reconocer ese derecho a la movilización y organización, también hacemos un llamado a que esas movilizaciones sean en el ámbito del diálogo, sean en el ámbito de llegar a consensos necesarios para la patria que estamos construyendo para todas y todos los ecuatorianos. Pero también queremos dejar absolutamente claro que el espacio del Pleno es un espacio de debate, de democracia, de libertades, por supuesto, pero no de ultraje, no de violencia y no de difamación, que han sido las herramientas que ha utilizado la oposición de manera permanente para manipular y engañar al pueblo ecuatoriano. Y ante eso, también hacemos ese mismo llamado, no solamente casa afuera, por supuesto, nuestro diálogo y el gran diálogo nacional nos permite sentarnos en la mesa. Casa adentro también. Pero para casa adentro, también saber que aquí los 137 asambleístas somos representantes de nuestro pueblo, de provincias, de territorios, de organizaciones sociales, que esperan un debate de altura, que esperan un debate responsable, que esperan que las voces de sus representantes sean voces legítimas, pero además sean voces que inculquen la verdad. Y esa es una de las cosas que no puede verse mancillada en una asamblea que ha abierto sus puertas y que hoy es una asamblea que está en todo el territorio ecuatoriano. Señor Presidente, entonces no se condena la movilización. Ese no, es un punto y eso que aclarar. vale la pena, Ramón, muchas gracias. Aclarar, la Asamblea Nacional es el espacio de debate por excelencia, pero un debate donde la palabra y la verdad prime, más no la violencia. Por eso es que la resolución rechaza todo acto de violencia, pero también reconoce la legitimidad de la movilización ciudadana y de la organización ciudadana para el diálogo, para el debate, para la exigencia hacia el Estado de sus derechos garantizados en la Constitución. Nosotros por demás, y si ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, pueden hacer también una revisión de cuál ha sido nuestra postura, nuestras declaraciones. Siempre nos hemos manifestado con absoluto respeto y reconocemos las diferentes movilizaciones de las diferentes organizaciones, siempre y cuando se lo haga en esa búsqueda de consensos para el país. Pero lo que hemos rechazado son los actos de violencia. Vamos al otro punto, señora Presidenta, y este tiene relación con lo que usted acaba de decir, es el referente al diálogo que usted ayer en la mesa, en la rueda de prensa, junto con el secretario nacional de Planificación, Pavel Muñoz, hicieron al país, que es esta convocatoria al diálogo, pero se abre a otras fases, ¿no? Y también hay un cronograma que hasta diciembre, ya mismo topamos este otro asunto, que todo lo que la sociedad pueda decir hasta ese tiempo podría servir o podrá servir como agenda para construir la agenda legislativa para el próximo año. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que lleva a este diálogo conjunto entre las dos instituciones, las EMPLADES y la función legislativa, a esta altura del gobierno nacional, que cumple 8 años? En el caso suyo, es su segundo periodo legislativo, señora Presidenta. Bueno, segundo periodo como presidenta de la Asamblea. Por supuesto. Mi primer periodo legislativo, pero yo creo aquí que ayer justo lo mencionábamos en la rueda de prensa, algo que es fundamental, o sea, el diálogo no es un tema de una coyuntura o de un condicionamiento según el momento que vive la patria. Nosotros creemos y hemos instaurado desde Montecristi. Tenemos esa historia maravillosa de construcción colectiva de la Constitución a través de una amplia participación. Y esa como herramienta lo hemos mantenido hasta ahora. Yo decía ayer claramente, o sea, hemos aprobado en estos 2 años, 4 meses, me parece que estamos al frente, 34 leyes.
Esas 34 leyes no han pasado a votación de pleno sin antes haber pasado por un proceso de socialización y difusión, no en Quito ni en el edificio de la Asamblea únicamente, sino en todo el país. Nuestras comisiones están en todo el territorio, en las provincias, dialogando, socializando, receptando inquietudes. Eso es sumamente saludable para fortalecer la democracia y para fortalecer la libertad de participación del ciudadano. Y en ese marco, nosotros ahora nos hemos sumado a ese gran diálogo nacional como la oportunidad de fortalecer la metodología de ese trabajo participativo que ya lo hemos venido realizando durante los últimos años y que ahora se ve indispensable para trazar la hoja de ruta del país que queremos. Aunque eso puede llegar a ser trillado, esa frase, el país que queremos, realmente nos convoca algo mucho más profundo. Y es en realidad preguntarnos como padres y madres de familia, ¿qué país queremos? Para dejar a nuestros hijos, para dejar a las futuras generaciones. Y ese es el marco que nosotros hemos también coincidido en este caso con la agenda que ha planteado el Ejecutivo basado en los diálogos que a través de las EMPLADES se están ejecutando ya en todo el país y con diferentes sectores. Y hemos diseñado 3 espacios fundamentales. El primero, que es una agenda institucional que la estamos llevando a cabo igual con el tratamiento de cada una de las leyes, es decir, podremos mostrar resultados no solamente del cumplimiento de esa agenda legislativa, sino también del tema de los aportes que hemos recogido de los ciudadanos para la construcción de esas leyes. Eso por un lado. Por otro lado, el hacer encuentros zonales conjuntos. ¿Y por qué hacerlo conjunto? Porque cuando los asambleístas que somos actores políticos en territorio, vamos a un barrio, vamos a una parroquia, claro, saltan cosas también, cuestionamientos o dudas sobre la aplicación de políticas públicas. En los programas nos ocurre eso, en los Contigo de Ley. La gente dice, señora presidenta, la calle está en muy mal estado, cuando no es su función. O el hospital, o la maestra, o el crédito, la banca, es decir, se cruzan. Necesariamente, es que aquí, por eso es que nosotros nos hemos rehusado a decir que debe haber un divorcio entre las instituciones. Si bien es cierto, cada una tiene sus funciones y sus competencias, y las respetamos y las ejecutamos, hay un fin común. Y el fin común es cómo transformar la patria. No debe haber un divorcio en este caso. Exactamente, es que no puede haber un divorcio, no podemos concebirnos como instituciones en divorcio. Entonces, ese trabajo conjunto ha hecho y que incluso muchos de los que operan la política pública, que son en este caso los ministros, las ministras, las carteras de Estado, pues puedan también hacer sugerencias de temas de vacíos legales, correcto, de correcciones de leyes, porque dicen, en la práctica esto no me funciona, en la práctica pasa esto otro, necesito que en la ley se refleje lo que en la práctica necesito cambiar. Entonces, en estos diálogos van a estar función legislativa y SEMPLADES. Y función ejecutiva. Ya. Y en el Ejecutivo, en estos diálogos zonales, van a estar todas las carteras de Estado. Correcto, presidente. En las EMPLADES es por delegación del presidente, en este caso a Pavel Muñoz, quien organiza y quien lleva la hoja de ruta del diálogo, pero estos encuentros zonales van a ser entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder en territorio y con las organizaciones ir solucionando temas que estén planteados. También hubo un titular de prensa de un diario nacional que dijo que se inician los diálogos precisamente cuando se ha previsto en la CONAIE un levantamiento indígena. Claro, que es otro de los temas, de las mentiras que yo creo que los ciudadanos y ciudadanas ya estamos identificando claramente durante todos estos años. Insisto en recalcar que no ha habido un proyecto como el proyecto que hemos llevado durante estos últimos años que haya abierto tanto el espacio para la discusión, para el debate y para la participación. Y eso ha generado, entre muchas cosas, mayor empoderamiento, una mayor o una maduración de la población en temas de debate y de discusión, de autocrítica incluso, que es absolutamente necesario para este proceso, y también ha provocado mayor exigencia. Entonces, la ciudadanía que participa, que sabe, que conoce, que se informa, exige más de sus instituciones. Y eso es lo que también aboca a este diálogo. Y ojalá todos los sectores se sumen. Sí, el uso de las calles, pues históricamente las hemos usado. En lo personal, claro, yo hoy he pasado más de... Digamos que es lo más saludable, de 15 manera, años sí, en las calles, justamente promoviendo organización, movilización permanente, concientización de la gente que nos movilizamos en esas calles. Pero hay que comprender que esos son espacios, sí, espacios necesarios en determinados momentos de la historia del país, pero también los espacios de sentarse en una mesa a dialogar
a saber qué puntos son los que ponemos sobre esa mesa, son los espacios más responsables para los dirigentes. Si hubiese la posibilidad de hablar con la CONAI y el FUT, también se podría, dentro de este proceso. ¿Los van a convocar, los van a invitar, me refiero a eso? Claro que sí. Miren, el próximo miércoles 29 de julio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores, conjuntamente con la Comisión de Enmiendas y desde la Presidencia de la Asamblea, estamos convocando a una gran reunión con los sectores sindicatos, con los 3 grandes frentes, es decir, el FUT, el CUT y el Parlamento Laboral. Qué bien, aquí. Estos 3 actores van a ser justamente aquí en la Asamblea para dentro del diálogo, pues enmarcar cuáles son las necesidades de los temas laborales y yo he sido muy clara en esto, sin excluir y sin evidenciar los grandes logros a nivel laboral que hemos logrado en los últimos años, pero también estando conscientes que tenemos que fortalecer diferentes decisiones políticas para que mejoren el ámbito laboral y también para acercar el debate ya a lo referente a la enmienda. Hay que considerar que la enmienda constitucional está en la cancha de la Asamblea Nacional. Ciudadanos y ciudadanas, la enmienda está en la Asamblea Nacional. Somos nosotros los responsables de, a través de este proceso de socialización y discusión, debatir los artículos de enmienda. Por lo tanto, si tenemos la responsabilidad de que esa enmienda también topa el tema de los trabajadores, pues sentarnos en una mesa con todos los sectores. Jamás obligaremos a nadie, pero sí convocamos y combinamos a que esos actores se sienten en la misma mesa, que tengamos la misma reciprocidad. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar igual en los próximos meses. Señora Presidenta, otro asunto importante, este pedido de comparecencia al director del Servicio Nacional de Inteligencia, el señor Romy Vallejo. ¿Hay algún pedido formal ya, aparte de lo que ayer en el Pleno, bueno, dentro del orden del día no constaba aquello, pero hay ya un pedido formal? Ese es un tema de preocupación nacional. Creo que lo más saludable sería que se conozca si los equipos que se adquirieron se lo hace como una adquisición de Estado ecuatoriano para la lucha antidelincuencial, o si hubo algún tipo de mala utilización que según la oposición así se lo ha hecho. Claro que sí, yo creo que aquí hay ciertos asambleístas de oposición que quieren hacerse ver como los salvadores de la patria en temas que saben que procedimentalmente tienen además que estar apegados a lo que demanda tanto la ley orgánica de la función legislativa como la Constitución. Es decir, la ley de la función legislativa y la Constitución determinan que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales debe recibir en el seno de la Comisión, en sesiones reservadas, cada 3 meses, al ministro del Interior, ministro de Defensa, secretaria de Riesgos, canciller y secretario nacional de Inteligencia. Cada 3 meses, los funcionarios que acabo de mencionar tienen que participar obligatoriamente. Es obligatoria la asistencia de estos ministros y de estos representantes en el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales. La convocatoria del secretario nacional de Inteligencia se la realizó una semana antes de que salga el tema del Hacking Team. Por lo tanto, una semana antes de que salga el problema, ya el secretario de Inteligencia sabía que tenía que asistir a la Comisión de Relaciones Internacionales. Sin embargo, por temas de agenda y entre otras cosas, que tampoco es nada raro, el canciller, el ministro del Interior, por sus propias ocupaciones, cada vez que les tienen la convocatoria, ha ocurrido que muchas de esas veces han pedido prórrogas a la audiencia por temas de agenda, para participar ellos directamente y que no vengan sus delegados, sus asesores, sus subsecretarios, sino los representantes directos de las instituciones. Y máxime por la importancia del tema. Por lo tanto, tanto, lo único que hizo el secretario de Inteligencia es presentar ante la comisión una solicitud de aplazamiento de la audiencia por temas de agenda, así que yo estimo, esta semana la mayoría de integrantes de la comisión están en un intercambio en México, que además valga la pena aclarar que son 16 asambleístas que han sido invitados por diferentes organizaciones, tanto ACNUR, la Organización Internacional de Migrantes, ONU Mujeres, entre otras, que han sido financiados absolutamente para ir a un intercambio en el marco del tratamiento de la Ley de Movilidad Humana con el Parlamento de México. La Asamblea Nacional no ha pagado un solo centavo en este intercambio que han tenido, a pesar de que tendríamos toda la legitimidad y la obligación de hacerlo. Mucho más cuando estamos hablando de una ley tan importante que es respuesta a los migrantes, como es la Ley de Movilidad Humana. Ya vamos a topar, solo entonces, iba por el asunto de la CENAIM. Así es, entonces en ese sentido, pues la próxima semana que ya estén los asambleístas aquí, incluyendo Fernando Bustamante, que se encuentra justamente en México y es el presidente de la comisión, pues se reinstalará
en la Comisión de Relaciones Internacionales la comparecencia de los ministros antes mencionados. Muy bien, tenemos por ahí precisiones entonces. Y lo último, Presidenta, es sobre la Ley de Movilidad Humana, que comenzamos bien, digamos, haciendo un lanzamiento correcto y más que nada por lo que históricamente arrastra este asunto, esa deuda histórica. Yo también fui migrante, Presidenta. Luego del gobierno de Lucio me fui de aquí, estuve unos 2 años en Nueva York y siempre veíamos la ausencia del Estado afuera y la ausencia del mismo Estado casa adentro cuando alguien decidía venir y aquí se encontraba con nada o casi nada. Entonces, se hace una propuesta que ya está en firme porque hay un documento base y luego se determina todo un recorrido a nivel internacional a través de sus 6 asambleístas, me parece que son, representantes por el exterior. Y este documento, ¿qué es lo que va a significar para el país la Ley de Movilidad Humana, Presidenta? Bueno, con mucho gusto más bien recibí la semana pasada de las manos de nuestros asambleístas representantes de los migrantes. Son 6 que representan 2 a cada una de las circunscripciones del exterior, pero además Linda Machuca, que participó en la lista de asambleístas nacionales en representación de los migrantes. Así que tenemos 7 voceros de los migrantes al interior del Pleno de la Asamblea. Y lógicamente tendremos el Consejo de Administración Legislativa calificará el proyecto de ley para que sea la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales que dé el tratamiento oportuno a la ley. ¿Qué es lo que está previsto? No solamente una socialización con los migrantes en el extranjero, que de por sí es obligación de los propios representantes de esas circunscripciones, sino también con los migrantes retornados, sino también con los refugiados, porque recordemos que este es un tema, o esta ley cumple uno de los principios básicos de este proyecto de revolución, que es que ningún ser humano sea catalogado como legal o ilegal. Todos los seres humanos tenemos el derecho a la libre movilidad. Esa ha sido defensa del Ecuador al mundo, porque solo nosotros creemos realmente que sea un derecho y un principio básico del ser humano la libre movilidad. En otros estados son considerados temas de seguridad nacional, a lo que en lo personal yo me pongo a creer que sea así. Entonces esta ley marca desde esa nueva conceptualización, desde ese nuevo debate a nivel social sobre el tema de la movilidad humana, pero además ya aterriza en temas muy prácticos, en garantía de derechos tanto a los migrantes en el exterior, a los migrantes retornados, a los refugiados en el país. Recordemos que la Constitución claramente dice que todo migrante o toda persona del extranjero que se encuentre en territorio ecuatoriano tiene los mismos derechos que las y los ecuatorianos. Los derechos de movilidad. Por lo tanto, tenemos que justamente regular, y esta ley lo que pretende es justamente esa regulación, pero sobre todo ese apoyo al migrante afuera y al migrante retornado. Promoción al trabajo, que es uno de los puntos, y también eliminar trabajo, emprendimiento, acceso a créditos, o sea, ahora, bueno, digamos que muchos de los planes de gobierno están encaminados a eso. Eso tenemos que ampararlos en la ley, porque no depende únicamente de la voluntad del gobierno de turno, y esa es la garantía que deja la ley. La ley deja la garantía que ya sean derechos adquiridos y que se cumplan a futuro, independientemente de quién esté en el gobierno o de quién haga gobierno. Ahora el gobierno ha entregado todo por los migrantes porque reconocemos que gracias al trabajo de los migrantes se sostuvo el país en la época más crisis, de mayor crisis, perdón, en la época donde aquellos banqueros irresponsables usurparon las esperanzas y los recursos de muchos de los ecuatorianos y ecuatorianas, muchos de ellos que murieron a propósito de la crisis bancaria y muchos otros que salieron a migrar, ¿no? Entonces, por lo tanto, una excelente noticia desde la Asamblea Nacional para nuestros migrantes y nuestra población y comunidad internacional de migrantes de Ecuador en varios países del mundo, pues que ya por fin hemos cumplido y la Ley de Movilidad Humana ahora empieza su tratamiento formal. Gracias, señora Presidenta. Nos vamos a despedir solo con una reflexión, le pido, tenemos tan solo un minuto. Se abrió ya la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Este es un hecho universal que alienta al diálogo. También hubo otras muy buenas noticias, como por ejemplo este acuerdo internacional entre las potencias para limitar la construcción o el diseño de una bomba atómica. Así que, pero lo fundamental en lo que América Latina y el Caribe corresponde, esta es una noticia muy buena. Bueno, y una noticia muy esperada además. Más de 55 años, un bloqueo irracional a Cuba. El mismo secretario de Estado de Estados Unidos ha mencionado y ha aceptado que fue un fracaso total el bloqueo económico. Y tuvo que esperar el pueblo cubano 55 años para que eso pasara y para que eso se dieran cuenta. Ahora, más que nunca, el reconocimiento
a la lucha, a la dignidad del pueblo cubano y que por fin se haya visibilizado y respetado uno de los derechos soberanos de una patria como es la patria cubana. Así es que como ecuatorianos y en lo personal, como parte de esta juventud latinoamericana, pues nos hemos congratulado por el restablecimiento de las relaciones, pero también estamos muy expectantes. Porque una cosa quiere decir restablecer las relaciones diplomáticas, abrir las embajadas, y otro tema quiere decir que también Estados Unidos acepte y acate las medidas soberanas de cada uno de los estados, incluyendo Cuba, incluyendo el nuestro. Así bien. que Es una prueba fehaciente de lo que puede la diplomacia y lo que puede el diálogo, finalmente. Así es. Gracias, señora presidenta. Y la historia, el pago de la deuda histórica. Sí. Gracias, señora presidenta. Hemos pasado revista a temas de coyuntura muy importantes como el diálogo SEMPLADES, función legislativa, el levantamiento indígena, esta convocatoria de la CONAIE y las precisiones de ser invitados, tanto CONAIE cuanto las tres centrales sindicales más importantes a la Asamblea Nacional en los próximos días, y también hemos hablado sobre este pedido de que comparezca el secretario del Servicio Nacional de Inteligencia, la SENAIN, así como esta resolución última que tomó la Asamblea Nacional de condenar los actos de violencia que se han producido los días pasados. Gracias, señora presidenta. Gracias a ustedes, un abrazo muy fuerte y siempre, ya sabemos, queridos ciudadanos y ciudadanas, la Asamblea de puertas abiertas, esperando también sus argumentos, su participación, sus propuestas, pero sobre todo trabajando juntos por la esperanza de ese país grande, de ese país unido, de ese país solidario. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por su pronunciamiento. Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional. Volvemos.